todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas con Lola. Hoy vamos a ver la aplicación que tienen las integrales definidas en el cálculo de áreas limitadas por funciones. En primer lugar, vamos a recordar que si f es una función continua en un intervalo a, b, se definía su integral definida como un número que representábamos como la integral entre a y b de f de x, diferencial de x, que podíamos determinar a través de lo que denominábamos la regla de Barron, que viene aquí, que sería integral entre a y b de f de x igual a x es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a, donde f mayúscula es una primitiva de la función f. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué aplicaciones tiene esta integral, que como digo es un número, en la resolución de problemas de áreas. Mirad, primer caso, sería el caso del área que limita una función f, el eje OX y las rectas x igual a a y x igual a b. Lo hemos dibujado aquí, ¿vale? Sería la función f, el eje OX y las rectas x igual a a, x igual a b. Sería esta región que tenemos dibujada de color rojo. Entonces, en ese caso, el área la vamos a determinar como el valor absoluto de la integral entre a y b de f de x diferencial de x. ¿Y por qué el valor absoluto? Pues porque cuando la función f está por encima del eje, nos dará un valor siempre positivo esta integral. Pero si la función estuviera por debajo del eje, esta integral daría un número negativo. Y nosotros no podemos tener áreas que sean números negativos. Por eso consideramos su valor absoluto para convertirlo en un valor positivo. Un ejemplo. Vamos a hallar el área que está limitada por la función 1 partido por x, el eje OX y las rectas x igual a 1 y x igual a e. Si dibujamos la función 1 partido por x, nos queda una función de este tipo y nos piden el área que está limitada entre la función, el eje, el 1 y el número e. ¿Vale? E vale 2 con algo. Entonces, como ya al dibujarlo yo ya sé que me va a dar un número positivo, pues entonces hace falta que considere el valor absoluto. Entonces aquí, por ejemplo, que he puesto que el área es la integral entre 1 y e de 1 partido por x derivada de x. ¿Cuál es una primitiva de la función 1 partido por x? Pues la primitiva de 1 partido por x, si recordáis, era el logaritmo neperiano de x. Entonces, aplicando la regla de Barron, esto será logaritmo neperiano de b, que en este caso vale e, menos logaritmo neperiano de 1. ¿Vale? El logaritmo neperiano de e es 1 y el logaritmo neperiano neperiano y no neperiano de cualquier 1, de cualquier número que sea igual a 1, va a valer 0. Entonces, el área, en este caso en concreto, va a medir una unidad de superficie o una unidad al cuadrado. Bueno, pero ¿qué ocurre si no nos dan el valor de a y el valor de b? Bueno, cuando no nos dan el valor de a y el valor de b, nosotros lo vamos a determinar igualando la función que nos da a 0, porque se trata simplemente de calcular el área que está comprendida entre la función y el eje. Entonces, lo primero que haremos, ya digo, será determinar esos valores. Vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Vamos a hallar el área que es limitada por la función x cuadrado más x en el eje OX. Entonces, como no nos dan los valores de a y b, he igualado la función a 0 y me da dos valores, el 0 y el menos 1. El mayor siempre va a ser b, el más pequeño va a ser a. Y fijaros, queda por debajo del eje de la x. Entonces, como yo ya sé que esa integral al hacerlo me va a dar un número negativo, el área va a ser el valor absoluto de la integral entre a y b de la función. ¿De acuerdo? Hallamos la primitiva de esta función de aquí, que era del tipo x elevado a n, y la primitiva es x cubo partido de 3 más x cuadrado partido de 2. Entonces, aplicando la regla de Barron, será la función en b, que he sustituido el 0, menos la función en a, y he sustituido el menos 1. Aquí vemos lo que nos da. Este sería el resultado de sustituir
Como aquí me da 0 el valor menos 1 y como veis daba un número negativo, daba menos 5 sextos, pero como tenemos el valor absoluto, pues el área sería 5 sextos unidades al cuadrado. Otro ejemplo, a ver, una función trigonométrica, la función seno de x. Nos piden determinar el área limitada por la función seno de x, el eje OX en el intervalo 0 a 2pi. Bueno, vosotros ya sabéis que la función seno es una función que tiene esta forma y me piden calcular este área más este área. Bueno, aquí vamos a dividir el área en suma de dos áreas, la que iría desde 0 hasta pi y la que iría desde pi hasta 2pi. Y mucho cuidado porque la segunda área, como queda por debajo del eje, tiene que ir con un valor absoluto, porque si no ponemos valor absoluto, al ser negativa, se me iría con esta otra que es igual. Entonces nos quedaría el área total, como os he dicho, suma de dos áreas. La primera sería la integral entre 0 y pi de seno de x y la segunda sería el valor absoluto de la integral entre pi y 2pi de seno de x. Podéis hacerlas por separado o bien también os podéis dar cuenta que como son dos áreas iguales, podemos calcular una de ellas, por ejemplo la primera, y multiplicarla por 2. ¿Vale? Entonces, como la integral del seno es menos coseno, pues lo que hago es aplicar la regla de Barrow y sería 2 por menos coseno de pi menos coseno de 0. Y hemos calculado dicho valor y nos da 4 unidades al cuadrado. Muy bien. Venga, ahora otra aplicación que tiene en el cálculo de áreas es el área que está limitada por dos funciones, f y g, siendo f y g funciones continuas en el intervalo AB. En este caso el área va a ser el valor absoluto de la integral entre a y b de f de x menos la integral entre a y b de g de x. ¿Vale? Como si fuera que restamos el área de la que está por encima menos el área de la que está por debajo. Me están pidiendo esto de aquí. Y para determinar los valores de a y b, la mayoría de las veces, a no ser que os digan lo contrario, tendréis que igualar las dos funciones porque son los puntos de corte de dichas funciones. Por ejemplo, vamos a calcular el área limitada por menos x cuadrado más x y la g, que sería x cuadrado menos 1. Bueno, si las dibujamos, nos damos cuenta de cuál es la que va por encima y cuál es la que va por debajo. Si no supiéramos dibujarla, no pasa nada. Os calculáis las integrales, la resta de integrales como queráis. Si os da positivo es que la que habéis puesto primero es la que va por encima y si os da negativo es que iba al revés. Pero al considerar el valor absoluto, pues no pasa absolutamente nada. Al dibujarla, pues no es necesario, ya se ve cuál es la que va por encima, que sería menos x cuadrado más x, y cuál es la que va por debajo, que es la de x cuadrado menos 1. Lo que no tenemos son los valores de a y b, entonces hemos igualado las dos funciones, nos da una ecuación de segundo grado y los valores eran el 1 y el menos 1 medio. Entonces el área va a ser, como yo ya sé cuál es la que va por encima y la que va por debajo, no pongo valor absoluto, ¿vale? La integral entre a y b de la que va por encima menos la integral entre a y b de la que va por debajo. Esto lo he agrupado porque es una integral única de este término menos este otro y me da esto. Aplico, hallo su primitiva y aplico la regla de Barrow, ¿vale? Y al final pues me queda que el área total era 11 partido de 8 simplificando unidades al cuadrado. Bueno, y un último ejemplo, vamos a considerar que queremos calcular el área comprendida entre la función seno y la función coseno. Y no me dicen el intervalo, claro. ¿Por qué? Porque vamos a calcular los valores de a y b igualando las dos funciones. Si igualo las dos funciones, seno de x igual a coseno de x, el coseno pasaría aquí dividiendo y me quedaría que la tangente vale 1. Y los ángulos conocidos cuya tangente vale 1 entre 0 y 2pi son pi cuartos, que es 45 grados, y el otro sería 5 pi cuartos, ¿vale? Que estaría en el primero y en el tercer cuadrante.
Bueno, como ya sabemos que va por encima la función seno, pues he aplicado la integral entre pi cuartos y 5 pi cuartos del seno de x menos la integral entre pi cuartos y 5 pi cuartos del coseno. Bueno, pues a ver, la integral del seno menos coseno de x. Luego daré los valores según la regla de Barron. La integral del coseno, el seno, ¿vale? Y aplico la regla de Barron en ambos casos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el resultado final, porque esto ya es sustituir simplemente, es 2 veces la raíz de 2, que serían unidades al cuadrado. Bueno, pues nada, estos son algunos de los ejemplos de aplicación de la integral definida al cálculo de áreas. El próximo día veremos qué aplicaciones tiene la integral definida en el cálculo de volúmenes de revolución. Bueno, pues espero que os haya resultado de utilidad este vídeo y espero que veáis también el siguiente. Un saludo. Chao, chao.